Hola, hoy veremos una pequeña introducción al dial plan de Asterix o plan de marcado de Asterix. ¿Qué es un dial plan? Es el corazón de cualquier sistema Asterix. Muchos gateway o dispositivos de voz IP también utilizan un dial plan. En Asterix básicamente un dial plan es una colección de contextos. Los contextos es donde son las secciones donde vamos a colocar nuestras reglas de marcado. Un dial plan provee la lógica del sistema. Es decir, aquí va a estar básicamente la programación que vamos a hacer para nuestras extensiones o aplicaciones que vamos a ejecutar. Y un dial plan consiste en una lista de instrucciones. Entonces vamos a ejecutar varias instrucciones secuenciales para que se ejecuten una o más aplicaciones. Entonces, básicamente en el dial plan yo elijo que si marco la extensión 2002 va a timbrar en este teléfono, ya pueden ejecutarse varias aplicaciones, se puede contestar la llamada, se puede colgar o la llamada puede ir a un buzón de voz. Esto es lo que voy a definir en mi dial plan. Componentes de mi dial plan. Entonces esta es la estructura del plan de marcado en Asterisk. Tengo contextos, tengo extensiones, prioridades y aplicaciones. Todos estos componentes los voy a configurar en el archivo extensions.conf ubicado en etc asterisk. Ahora vamos a ver estos componentes un poco más detallados. Entonces el primer componente es el contexto. El contexto es la unidad organizacional de nivel superior, es decir, es el primer elemento que vamos a definir antes de definir los otros elementos. Va a ser la cabecera de cada regla. El contexto permite dividir el dial plan en diferentes clases o características. Entonces, si yo quiero crear varios conjuntos de reglas, es bueno utilizar diferentes contextos. El contexto permite establecer reglas y servicios a mis usuarios del PBX. Es decir, aquí yo puedo crear reglas para ver quién tiene permisos de llamadas nacionales, quién puede llamar a celulares, cómo va a ser la marcación entre extensiones. Este tipo de cosas lo voy a definir dentro de mis contextos. La sintaxis de un contexto. Entonces, básicamente colocamos el nombre dentro de corchetes sin incluir espacios en el nombre. Entonces, esto es un ejemplo. Voy a definir un contexto llamado contexto, otro contexto llamado que se llame llamadas internas. Si queremos utilizar palabras, vamos a dividirlas por un guión. No lo vamos a hacer por espacios como está acá. Aquí lo correcto sería salida, guión, de, guión, llamadas. No así separado por espacios. Y los contextos, eso lo vamos a ver más adelante, deben ir separados por un espacio. Yo termino un contexto con sus reglas, voy a dar un espacio y voy a empezar mi otro contexto. Entonces básicamente defino mi contexto de esta forma. Este contexto se llama usuarios. Aquí voy a definir la extensión 1001. Esta va a ser la prioridad y esta va a ser la aplicación. Entonces en este caso estoy creando dos extensiones, estoy haciendo un include a otro contexto. Notemos que acá dejo un espacio antes de definir mi próximo contexto. Más adelante vamos a ver esto ya en la práctica. Las extensiones. Entonces muchas veces pensamos en extensiones, en qué es un teléfono. Entonces en Asterix pues el concepto se amplía un poco más. No es solamente un teléfono o un puerto de nuestro PBX. Una extensión puede ser un conjunto de acciones, aplicaciones. No necesariamente tiene que ser un equipo físico en el cual va a terminar una llamada. Entonces, ¿cómo defino una extensión? Ahí está la sintaxis. Entonces, defino la extensión, coloco extend, creo mi puntero y básicamente tiene tres partes. El nombre de esta extensión, en este caso es la 1001, la prioridad, en este caso es 1, y una aplicación.
que para este caso es la aplicación Dial, que está ejecutando ciertos parámetros. Entonces básicamente eso es una extensión. Las prioridades. Cada extensión contiene un número de pasos con un número de prioridad. Cada paso es procesado en orden secuencial. Como vemos acá, estamos a cada extensión ejecutándole un número de pasos y se van realizando de manera secuencial. Entonces va el 1, el 2 y el 3 hasta n pasos que yo quiera definir dentro de mi extensión. Importante, la prioridad debe iniciar siempre en 1. No puedo iniciarlo en otro número, debe iniciar siempre en 1. Y puedo definirlo de dos maneras. Puedo definirlo así. Voy a ejecutar las aplicaciones para mi extensión 10.01 y puedo definir las prioridades como 1, 2, 3 hasta el número que yo defina. ¿Qué problema tiene esto? Por ejemplo, si yo acá quisiera definir que antes de que se haga el paso 2 se ejecute el paso 1 más 1, quiero ejecutar otro paso, yo voy a colocar acá otra línea llamada extend, que sea el paso 2, a esta debo renombrarla como 3, a esta como 4 y de ahí para abajo debo empezar a cambiar el número de la prioridad. Ahora Asterix me permite crear mucho más fácil estas prioridades. Entonces defino la primera prioridad, que va a ser la 1, ya las próximas les coloco la letra N. Y él va a ejecutar línea por línea. Entonces acá no hay algún problema si yo quiero colocar otra extensión que va a ejecutar el paso 2, simplemente le coloco la letra N y no debo empezar a renombrar en el resto de líneas. Entonces básicamente esas son las prioridades. Por la prioridad 1 va a ser tal cosa, por la prioridad 2 va a ser tal cosa y así sucesivamente. Las aplicaciones. Cada prioridad en nuestro dial plan invoca una aplicación. Estas aplicaciones realizan trabajos en las llamadas como contestar o colgar una llamada, reproducir un sonido, servir de puente entre llamadas, enviar una llamada a una cola, ir a un buzón de voz y muchas más acciones. Aquí vamos a ver tres aplicaciones básicas con la cual vamos a construir un Hola Mundo en Asterix. La primera es Answer, que básicamente lo que hace es contestar una llamada. Entonces, ¿cómo la defino? Defino mi extensión, en este caso la 10.01, con prioridad 1, y la aplicación que va a ejecutar va a ser Answer. Otra aplicación es Playback. Playback lo que hace es reproducir un sonido ignorando las pulsaciones que yo realice. Es decir, yo no voy a poder saltarme esta grabación, debo esperar a que se reproduzca para que yo pueda ejecutar nuevas acciones desde el teclado de mi teléfono. Entonces básicamente aquí ejecutamos playback y le pasamos como parámetro el nombre de la grabación que se va a ejecutar. Las grabaciones en Asterix o los sonidos se encuentran en Barlib Asterix Sounds. Y por último está la aplicación Hang Up, que es la que me va a colgar la llamada. En el próximo capítulo crearemos un Hola Mundo y vamos a interactuar con estas opciones. Entonces nos vemos en el próximo capítulo.